Muchísimas gracias por estar acá, gracias querida Brenda y gracias a este equipo maravilloso que ha venido generando no solamente la denuncia, sino también el anuncio, las propuestas, porque todos nosotros sabemos que realmente existen muchas problemáticas alrededor de nuestras familias, de nuestras comunidades, de las escuelas de nuestros hijos, de los diferentes establecimientos que nosotros hemos ido viendo cómo va cambiando. Y yo quiero empezar esta mañana justamente preguntándoles a los que ya pasamos de los P5 y a los que ya están por el tercer piso, si se acuerdan más o menos qué pasaba en nuestro tiempo, cómo era la sociedad en nuestro tiempo. ¿No? Los que pasamos de los P5 nos acordaremos que embarazo adolescente en nuestras escuelas, en nuestros colegios, prácticamente era nulo. Eran casos rarísimos de la compañera adolescente que estaba embarazada. Y muchas feministas me dicen, claro, es que abortaban. Entonces, ¿eso quiere decir que en nuestra época había más abortos que ahora? No lo creo, ¿no? Porque además estábamos clarísimos que el aborto era eliminar un ser humano. Igualmente, en el tema de las relaciones sexuales. ¿Qué ha pasado con la generación que tiene 25, 30 años y la generación que tenemos más de 50 años? ¿Cómo vivimos y cómo vivían la sexualidad? ¿Cómo vivíamos la sexualidad? La sexualidad para nosotros era algo como un tesoro, que había que entregarlo a la persona exacta, en el momento exacto y en un espacio de tiempo determinado y en un sacramento que era el matrimonio. Teníamos clarísimo que no éramos objeto sexual de absolutamente nadie, que no nos podían tratar como objetos sexuales para utilizarnos y dejarnos. Y acuérdense de la educación sexual de nuestros abuelos, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá me decía, ay de ti que te embaraces porque me suicido. Entonces, esa era la educación sexual. A otros, yo en cambio tengo amigos que dicen, no, a mí me decía, ay de ti que te embaraces porque te mato. Cuidado, embaraces a una mujer porque ese día te ahorco, ¿no? Entonces, esa era la educación sexual que nosotros teníamos. Teníamos clarísimo que una educación sexual implicaba el cuidarse, pero no el cuidarse con un preservativo o un anticonceptivo, sino el cuidarse y cuidar a la persona amada. Ese era el objetivo de la educación sexual que nosotros teníamos. Y algo que no nos quedaba absolutamente nada de duda era que había un embarazo. Que de una relación sexual podía venir un embarazo, que no era un mito, que no era algo inventado, que era real y concreto. Hoy eso se ha olvidado. La generación de los 25, 30 años mira la sexualidad como hacer deporte. Así como sale a trotar a las 6, 7 de la mañana, igual tienen relaciones sexuales con el novio, el amigovio, el amigo con derechos, el vacile, el de la noche roja o el de la noche de placer, y etcétera, etcétera, una serie de nombres que hoy le han puesto los chicos. Es decir, la sexualidad ya no es algo para entregar a alguien. La sexualidad ya no es para vivirlo con alguien. La sexualidad es para que me dé placer a mí y el otro es lo menos que me importa. Por lo tanto, si hay un embarazo, me importa menos todavía porque ahora tengo la posibilidad del aborto. Cero responsabilidad, cero verdadero amor, cero el cuidar al otro. A nosotros nos pasa mucho que cuando damos talleres de preparación a novios, la mayoría de parejas vienen ya con una vida sexual activa. Y muchos de ellos, cuando yo les pregunto y les digo cuántas parejas más o menos han tenido, los hombres machos, ¿no? O sea, que el ego latino macho te dicen, ay, yo no sé, los hombres no tenemos memoria, yo creo que a lo mejor unas 10 o un poquito más. El más macho te dice, ya perdí la cuenta, cuando tenía 20 ya me olvidé. Y las mujeres te dicen, yo creo que unas 4 o 5. Cuando les hablamos a estas parejas sobre todo lo que implica la relación sexual, sobre todo lo que uno lleva a una relación sexual, todo el intercambio en una relación sexual. Y les pongo de ejemplo, yo sé que están comiendo y este ejemplo es de nada, pero solo de ejemplo, ¿ya? Yo les paso un vasito de agua, ¿no? Y hago que el número de personas que me digan, ¿no? Yo tuve 7 parejas, yo tuve 10 parejas, yo tuve 5 parejas, yo tuve 4 parejas, y les hago que en ese vaso de agua limpia, preciosa, ya lista para servirse y beber, vayan escupiendo el número de personas que ellos me dicen. Entonces llega el novio a verle a la novia y se pone de rodillas y le entrega el vaso y le dice, mi amor,
quiero que te cases conmigo y quiero que bebas el agua del amor que yo tengo. ¿Cuántos se tomarían esa agua? ¿Cuántos de nosotros nos encanta estrenar un carro nuevo? No sé si ustedes han tenido la posibilidad de estrenar un carro recién salido de casa o una casa nueva, recién terminada, con ese olor a pintura, con las puertas todavía así brillando, el piso que uno se puede mirar la cara en el piso, o el auto, ese olor que te da y además esa sensación de que es mío, nadie más lo ha usado, yo soy la primera que lo va a usar. No todo perfecto, las llantas preciosas, el motor está limpio, los sillones limpiecitos, las gavetas están totalmente limpias, impecables, y tú sales de la casa con esa sensación de wow, el carro de mis sueños o el carro para poder trabajar. Pero esa silla viene usada, manipulada, abusada. Entonces hemos cambiado este pensamiento de el ser humano como lo más valioso a las cosas como lo más valiosas. Hay padres de familia que a mí me suelen decir, ay señora, pero no sea tan ya el colmo de conservadora, el colmo de extremista. Sea real, los jóvenes están teniendo relaciones sexuales, los jóvenes tienen una vida sexual activa y promiscua y lo más importante es que se cuiden. Lo más importante es que no se embaracen, como si el embarazo fuera así lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Yo a esos mismos papás, yo siempre les pregunto, ¿qué pasaría, por ejemplo, quién de ustedes tiene un auto y está aquí afuera parqueado? Un auto. Ya, te voy a poner a ti, por ejemplo. Vamos a suponer que en este momento, en este preciso momento, hay una persona, amiga de lo ajeno, que se está llevando tu auto. ¿Qué harías tú? ¿Saldrías feliz a decir, ay, qué lindo, qué simpático? Lléveselo, no hay problema, ¿verdad? O no, saldrías corriendo, gritarías, pondríamos alarmas, todos empezaríamos a pasarnos los mensajes, la foto del auto y todo. Pero ¿qué pasa cuando viene alguien y te dice, ni siquiera te avisa, ni siquiera ya te dice, simplemente tu hija dice, ¿sabes qué, mamá? Conocí un hombre que me cae súper bien, le quiero un montón, me voy a vivir con él. Le acaba de salir el papá, así, profundo del alma, ¿verdad? ¿Qué harías tú? Me suicido. Mi papá. Es eso, o sea, muchos de nosotros como papás hoy ya ni siquiera les decimos a nuestras hijas la importancia del matrimonio, el sacramento del matrimonio y el matrimonio civil. Si yo no soy creyente, yo soy atea o yo creo solamente en, yo sé, la Pachamama y esas cosas, igual el matrimonio es importante, sobre todo en la vida de las mujeres. ¿Cuántas mujeres? Yo trabajo con mujeres embarazadas en las puertas de los abortuarios y las ayudamos para salvar la vida de ella y salvar la vida de su hijo. El 70% de mamás que nosotros atendemos en las puertas de los abortuarios son madres solteras, que después de que ya tienen el bebé, nos toca hacer juicios para hacer que el hombre que le embarazó, el papá de ese bebé, sea responsable y le pague la manutención del bebé, los alimentos, ¿no es cierto? Cuando uno está casada, simple y llanamente llega, inscribe el bebé y automáticamente sale la orden del juicio de alimentos. Automáticamente, yo no sé cómo son las leyes acá, pero el momento en que así el papá no esté, si tú presentas el acta de matrimonio, automáticamente tu hijo lleva el apellido del papá, es automático. No tienes que hacer el juicio, el reconocimiento de ADN y todo ese trámite. Entonces, aquí se trata de la responsabilidad que yo tengo con el otro, la responsabilidad que yo tengo con mis hijos, la responsabilidad que yo tengo en mi relación y en mi afectividad. Ese es el grave problema que tenemos hoy día, que la educación que tienen, los medios de comunicación que escuchan, le dicen a los chicos que no pasa nada, ¿no? Que el sexo es como hacer deporte, que el matrimonio no sirve, que los hijos estorban, que la familia puede ser cualquier cosa, ya no es papá, ya no es mamá, que todo se
y a la hora de la hora eso es libertad y eso es felicidad. ¿Qué hemos sacado con esto? ¿Cuántas veces nosotros, los que ya somos adultos y estamos pasando la línea de los adultos mayores, escuchábamos en nuestros casos los suicidios? Argentina tiene una tasa de suicidio altísima, nunca antes visto en la historia, igualmente en Alemania, igualmente en Europa, donde la salud sexual reproductiva está reconocida, donde el aborto está reconocido, donde la ideología de género está reconocida, donde toda esta progresía está reconocida. Y sin embargo, la tasa de suicidio crece. ¿Por qué? Porque no tengo ancla, no tengo familia, no tengo una familia de la cual sujetarme, porque no conozco el verdadero amor, porque he confundido el eros con el amor. Entonces, ese amor eros, que ya ni siquiera es amor, sino simplemente la pasión loca, el hedonismo, la búsqueda de placer por el placer, sí, siquiera el respeto, me canso de lo que estoy viviendo. Los chicos que se sienten chicas, los hombres que se sienten atrapados en el cuerpo de mujeres y se tienen que mutilar, o las mujeres que se sienten atrapadas en el cuerpo de hombres que se tienen que mutilar, se tienen que hacer operaciones para cambiar imagen sexual. ¿Cómo creen que se sienten cuando tienen 40, 45, 50 años y miran hacia atrás la vida y empiezan a evaluar su vida? No es fácil. No es fácil saberte que eres otra persona que no eres. Y lo digo porque he trabajado con esas personas y cuando llegan a los 50, 55 años, llegan a terapia y te dicen, es que ya ni siquiera sé qué soy, ni quién soy, no sé. Quisiera volver a esa etapa cuando tenía 5 años, 6 años, en donde era feliz, en donde veía mi cuerpo y me amaba, en donde estaba con mi familia, en donde estaba con papá y mamá. Y te dice literalmente, no, político, a nivel económico se han venido dando diferentes hijos dentro y fuera del vientre materno. Entonces vamos a ver cómo estas políticas que en la mayoría de países toman el nombre de salud sexual, reproductiva y género, es una ideología que está estructurada y que cambia el pensamiento de las personas, cambia la forma de pensar de las personas. ¿Cuántos de ustedes, no me levanten la mano, no, simplemente a su interior, cuántos de ustedes piensan que la forma como nos educaron nuestros papás, que la forma como ellos nos ayudaron y nos formaron es caduca? ¿Cuántos de nosotros piensan que todo este pensamiento del matrimonio, del noviazgo, que nuestros papás nos decían, nos inculcaban, es una forma que ya, ¿para qué? Ya no vale la pena, hay que modernizarse. Yo ya soy una mamá moderna, yo ya no quiero tener 3, 4, 5 hijos. A lo mucho 1 o 2 para mejorar el matrimonio. ¿Cuántos de nosotros pensamos ya eso? ¿Cuántos de nosotros le decimos a nuestros hijos, mijita, cuidarás tú? Mijita, prueba, a ver cómo te va. Si te va bien, te casas. Y si no, mejor casa, tu carro, la tarjeta de crédito. ¿Cuántos chicos podrían hoy estar felices y casados y sin embargo no lo están? ¿Por qué? Porque hay que tener el departamento, porque hay que tener la casa, hay que tener el carro, hay que tener el título, hay que tener los millones en la cuenta bancaria. Y llega un momento determinado en que ya llegan a los 36, 40 años y quieren tener hijos y ya los óvulos han envejecido, porque el cuerpo envejece, eso es una realidad. Eso no es un mito. Es que yo a los 40 años quiero tener hijos. Pues encomiéndate a la Virgen María y pide que tu cuerpo sea todavía joven, porque si tú tomaste anticonceptivos, si tú ya te llenaste de químicos, tus óvulos van a estar envejecidos y cada vez va a ser mucho más difícil que tú te embaraces. Entonces se ve el matrimonio, se ve la familia, se ve el embarazo como una carga, como algo malo, como un peso que hay que llevar encima. Y los que ya tenemos experiencia en la vida podemos decir que gracias a quién trabajamos, por quién trabajamos, para quién trabajamos.
¿Para qué nos sacamos el aire todos los días? ¿Para mantener el perro? ¿Para tener una casa bonita y que todo el mundo diga, ¡ve, qué bonito tiene el cuadro de Da Vinci en su sala! ¿O por nuestros hijos? Por nuestros hijos. Ese es el motivo por el cual nos levantamos todos los días. Ese es el motivo por el que trabajamos todos los días. Ese es el motivo por el cual nosotros queremos ser mejores, porque queremos dar ejemplo, porque queremos ser el héroe de nuestros hijos, la heroína de nuestros hijos. Ese es el punto. Entonces creemos que los hijos son una carga, que la familia es una carga, que el matrimonio es una carga, y cuando nos llegamos a esta edad, y yo tengo compañeras feministas que llegan a los 50, 60 años más solas que la una, y ven que otras llegamos con 3, 4 hijos, yo ya soy abuela, tengo nieto, y cuando llegamos o colgamos en las redes las fotos de los hijos, de la familia, más de una me ha dicho, Amparo, qué envidia que te tengo. Cambiaría todo por lo que tú tienes, por un minuto de lo que tú tienes. Entonces, la felicidad, la verdadera felicidad está en amar a Dios y al prójimo. Y ese prójimo son nuestros hijos, es nuestra familia. ¿Ya? Entonces, esta ideología de género que nos está dando una revolución cultural, que nos está transformando el pensamiento, ya se metió en nuestra vida, ya se metió en nuestra familia, ya se metió en nuestro pensamiento. Y por lo tanto es importante que empiece por mí. Yo, de todo lo que mis papás me han formado, de todos los principios y valores que mis papás me dieron, ¿a cuáles estoy renunciando y por qué? ¿Por qué dejé de educar a mis hijos bajo los principios y valores de toda la vida? Porque aquí tengo que empezar desde casa adentro. Si es que yo no he logrado convencer ni a mis hijos de lo que yo pienso, de cómo pienso, de lo que yo hago, entonces, ¿cómo voy a convencer a la comunidad? ¿Cómo voy a convencer a la sociedad? ¿Cómo voy a convencer a los gobiernos, a los políticos? Yo tengo que empezar por mí. Yo soy el que tengo que darme cuenta hasta dónde llegó en mí esta revolución cultural. ¿Cómo pienso con respecto a la maternidad? ¿Cómo pienso con respecto al embarazo, por ejemplo, en caso de violación en adolescentes? ¿Cómo pienso con respecto al uso de anticonceptivos? ¿Cómo pienso en relación al tema de la fe en la casa? ¿Cómo estoy yo estructurado en este momento? ¿Qué me enseñaron mis papás? ¿Qué me dijeron que era? Por eso soy lo que soy. ¿Por qué no se han convertido en los narcotraficantes llenos de dinero con un montón de muertes bajo su espalda y manchados de sangre? ¿Por qué no se han convertido en eso? Porque tuvieron unos papás, un papá y una mamá que les dieron principios y valores. ¿Por qué no son los borrachos de esquina que están botados todos los días en las cantinas o los apostadores que se la juegan hasta la plata del pan de cada día de sus hijos? ¿Por qué no nos hemos convertido en eso? ¿Por qué no nos hemos convertido en la prostituta de esquina que vende su cuerpo a cambio de droga? ¿Por qué? Hombre, gracias a Dios que tuvimos una mamá, unos abuelos, un papá que estuvo con nosotros exigiéndonos, levantándonos a las 7 o 6 de la mañana para ir a la escuela, porque no me van a decir que era súper lindo cuando uno era niño y llovía y hacía frío, levantarte a las 6:30, 7 de la mañana para ir a la escuela. ¿Quién nos levantaba? ¿Quién nos exigía? ¿Quién nos exigió hacer los deberes? Ser responsable, cumplir con todo lo que uno pacta, que la palabra es más importante que las firmas. ¿Quién fue? Nuestros padres, queridos amigos. Entonces yo no puedo decir que lo que mis padres me enseñaron, lo que mis padres me inculcaron, ya está bien. Esos son principios y valores irrenunciables y lamentablemente la ideología de género, esta revolución cultural, nos está cambiando la forma de pensar. Empecemos por lo más elemental, que es el hecho de haber cambiado de que ya no nacemos ni hombres ni mujeres. Hoy vivimos en una generación en donde los chicos ya ni siquiera saben si son hombres o mujeres. Porque la educación, porque la academia, los medios de comunicación les han dicho que pueden ser cualquier cosa. Hoy hay personas que se creen transespecies, es decir, ya no son personas, se creen perros, se creen lagartos, se creen gatos.
¿Perdón? O árboles, ¿no? Hay personas que se creen transedad. El caso más sencillo, porque salió en todos los medios de comunicación y tiene una de las páginas de YouTube más vistas, es de un hombre de más de 50 años con 5 hijos que se cree una nena de 5 años que debe tener, supuestamente él no pasa, ahorita creo que aceptó pasar a los 7 años, estoy hablando ya que debería tener al menos como 12, 13 años, y se cree una niña. Y ha puesto juicios a quienes en los medios de comunicación se le han burlado porque no le ven como una niña, usa un vestidito de niña, se hace peinaditos de niña y habla como una niña. Tiene su página de YouTube, en donde su canal de YouTube, en donde sale cómo juega el tecito, cómo se levanta, cómo le cambian, porque tiene dos mamás, dos mujeres de tendencia sexual lésbica, que le adoptaron, legalmente le adoptaron, porque salió en adopción, y le cuidan, le lavan, le peinan, le bañan, y eso está subido al canal de YouTube. Entonces vivimos una generación en donde ser hombre o ser mujer ya no es algo científico ni biológico, es yo quiero, yo siento, yo necesito. ¿Dónde nació esto? En el famoso UNICEF en 1990 con la Convención de los Niños. En 1990, con la Convención de los Niños, el Estado y las Naciones Unidas marcan un hito en la educación de nuestros hijos. Nos quitan la tenencia de nuestros hijos y ellos se convierten en los educadores, ellos se convierten en los benefactores y son los que marcan qué es lo que ellos tienen que comer, qué tienen que estudiar, qué tienen que aprender, qué tienen que hacer de su vida. Y a partir de ese momento, esta ruptura del la famosa palabra el adultocentrismo es la que ha venido marcando todas las líneas educativas a nivel internacional. Y hoy el resultado es que les hemos entregado la educación a nuestros hijos y hoy nuestros hijos ni siquiera saben biológicamente y mentalmente, integralmente, si son hombres o mujeres. Esta ideología afirma que existen varias tendencias sexuales. ¿Pero qué pretende? Supuestamente la liberación total del cuerpo, la liberación sexual, la liberación total de lo que yo soy. Este cuerpo puede transformarse. Mi cuerpo es un objeto que tiene que estar bajo mi placer, bajo mi querer y bajo mis necesidades. Mi cuerpo no me puede atar. Entonces, como no me puede atar, yo puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiera. Si me quiero mañana limar los dientes, ponerme 2 orejas de gatito, pintarme todo el cuerpo como si fuera piel de gato y ponerme un rabo, porque estoy diciendo el caso real de la primera persona que logró con todo este tema de los trajes especies, se convirtió en gato, se limó, se ponía lentes de contacto y a los 15 días de haber terminado todas las operaciones y toda la transformación, se vio al espejo y se dio cuenta que se había mutilado y había destruido el ser mujer que ella es y se suicidó. Ella se suicidó. Entonces, esta estructura que tienen, que hablan de la famosa liberación del cuerpo, lo único que hace es mutilar y destruir. Imagínense hoy con estas leyes que quieren sacar a nivel de diferentes estados de México y en diferentes países en América Latina de los niños trans. Niños de 5, 7, 8 años que han sido influenciados por su familia o por los medios de comunicación para que se identifiquen con cualquier cosa que ellos sientan, perro, mujer, hombre. En el caso, por ejemplo, de los niños varones que se sienten niñas, veamos lo que les pasa. Primero, toda la hormonización que se da, porque no es que se tome una pastillita y ¡cling! Y empieza a parecer mujer. Tiene que tomarse o una pastilla diaria o ponerse una inyección mensual para que su cuerpo quede castrado y salga a través de las hormonas la imagen que ellos quieren tener. En el caso de los varones, que cada vez se parecen más a las mujeres. Se colocan y se hacen operaciones estéticas para colocarse senos artificiales. Y hay adolescentes que inclusive van haciéndose esas operaciones de senos artificiales de acuerdo a la edad. 12 años, 13 años, hasta los 16, 17 años, que es la última operación de estética de senos que se hace. Luego les castran, les amputan el órgano masculino
¿Y qué pasó en Inglaterra? Creció a más de 3000% el cambio de imagen sexual en los niños, al punto que la escuela de pediatría, todos los mismos que trabajan en el tema estético dijeron, por favor, pongan un alto, porque ya hubo chicos que fueron castrados a los 15, 16 años y que cuando tenían 20, 21 años decían, es que ya quiero volver a ser hombre. Y es imposible. Son operaciones que son irreversibles. No es que hoy te corto el aparato genital y luego mañana te pongo un poco de pelita y te lo vuelvo a pegar. Imposible. Eso no es así. Entonces, el problema es que todos estos chicos quedan destruidos de por vida. ¿Cuándo se lanzó al mundo esta ideología? Esto no es de ahora. Esto viene desde los años 70, 80, que se ha venido planificando, pero ya como una propuesta política, como una propuesta educativa, como una propuesta legal, es en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer. Ahí se saca a la luz toda esta propuesta. Salud sexual reproductiva, género, y muchos países la apoyan porque se creía que era una lucha a favor de la mujer. Yo no quiero desconocer que hay una problemática alrededor de la mujer. Sería un error de mi parte desconocer las mujeres violentadas, las mujeres abusadas, las mujeres sin empleo, las mujeres sin oportunidades, las mujeres que han sido inclusive desprestigiadas a causa de una sociedad que sí ha rayado imágenes machistas. Pero no puedo dejar de desconocer, primero porque soy la única mujer en medio de 16 varones, entre primos y hermanos, y tengo primos maravillosos, tengo hermanos que los adoro y que los considero unas personas, unos seres humanos, pero increíbles. Tengo un padre al que amo con locura. Tuve un abuelo que me hizo la mujer que soy y que hoy puedo decir que soy cristiana, que soy católica, gracias a ese abuelo que rezó por mí en la vida y en la muerte. Es decir, tengo varones que son mis héroes, tengo varones a los que admiro, amigos, compañeros de trabajo maravillosos, y que yo sería incapaz de salir a la calle y señalarles y decirles, el violador eres tú, eres tú, eres tú. Imposible. Porque son seres humanos maravillosos. Entonces yo creo que el error de esta lucha de los grupos de mujeres ha sido poner al hombre como enemigo, ponerle al hombre como el ser despreciable de la sociedad, ponerle al hombre como lo que hay que acabar en la sociedad, como si los hombres fueran nuestros enemigos a destruir, haciéndonos olvidar que tenemos un padre, un hermano, un hijo, un nieto, al que amamos y que es varón y que necesitamos de ellos para vivir, necesitamos de ellos para poder compartir, para aprender a amar, necesitamos de ellos para sacar adelante este país. Tenemos que trabajar en conjunto, pero el error de esta ideología, el error de toda esta estructura que se ha venido creando a nivel internacional es haber hecho creer que la mujer tiene que eliminar al hombre para poder ser mujer, olvidándose que yo soy tan mujer como la masculinidad del otro y él es tan masculino como mi feminidad lo permite. Esa es la realidad, somos complementarios. Y el momento que yo elimino al otro, lo destruyo. Y la prueba es la cantidad de chicos, varones, que han dejado de ser varones y que hoy son nenas y que se visten como nenas, hablan como nenas, se comportan como nenas. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros, de manera natural, buscamos a ese hombre que sea nuestro compañero, no un hijo más al que hay que educar, no un hijo más al que hay que cuidar, no un hijo más al que hay que estar sobreprotegiendo. Y hoy, lamentablemente, muchas mujeres inclusive no quieren casarse porque no quieren tener un hijo con el cual casarse, sino que quieren un esposo. Pero la educación que les hemos dado a estos chicos es una educación que ha destruido su masculinidad, ha destruido el ser varón que ellos tienen, ya no son varones, les da vergüenza ser varones. Por lo tanto, hay que trabajar muchísimo y porque esta ideología está destruyendo a nuestros hijos varones. ¿Cuál es la estrategia de todo este pensamiento, de toda esta ideología? Lo primero es que se han tomado la academia. Hoy ya no hay una academia científica, existen muy pocos rezagos de esta academia científica. Una prueba es que cuando tú hablas en el tema específico del aborto, hablas de que estos niños
¿no? Esta es una imagen, ¿no es cierto? Es un niño de 12 a 14 semanas en el vientre de una mamá. Cuando tú hablas de este bebé, te dicen que no, que es un cúmulo de células, que son coágulos, y que por lo tanto no es un ser humano, pero literalmente lo han dicho así, no es un ser humano. Entonces, las perras se preñan de perros, ¿no es cierto? Los elefantes de elefantes. Y los seres humanos hoy ya como si soy católica, esta es una realidad. ¿De qué nos embarazamos las mujeres? De hijos. Hijos, si somos seres humanos, nuestro hijo, ¿qué va a ser? ¿Planta, perro, cosa? ¿Qué va a ser? Ser humano, pero es que es lógico. Pero hoy, como se han tomado la academia, las mujeres ya no nos embarazamos de seres humanos de acuerdo a ellos. Entonces hay médicos, hay sociólogos, hay politólogos, hay antropólogos que niegan la naturaleza humana de un niño por nacer por el solo hecho de vivir en el vientre de una mujer. A ese punto hemos llegado. Hay médicos que te dicen, no se preocupe, ¿sabe qué? Aborte. Todavía no es un ser humano. Y es más, te dicen, a partir de la semana 14, a partir de la semana 16, hay quienes, como en Nueva York, te dicen que después de nacer, y por lo tanto legalizaron el aborto hasta los 9 meses, segundos antes de dar a luz en Nueva York, tú puedes decidir que no es un ser humano, no lo quieres, y por lo tanto es mejor que lo maten. Entonces, la academia ha sido tomada, y por lo tanto es importante que nosotros, como padres de familia, revisemos lo que los textos educativos les están enseñando a nuestros hijos. De estos tengo solo 2 por si acaso, si desean, para que luego los pidan. Se han tomado la política. Ahí es donde nos ha ido como bombo en fiesta, dirían en mi tierra. Hoy ya no podemos hablar que es que los grupos de izquierda son abortistas. No, esto no es un tema ni de izquierda ni de derecha. Este es un tema de pensamiento. Han lavado el cerebro muchos de los políticos, de los científicos, y por lo tanto ya no es si es de derecha o si es de izquierda, es si es o no es una persona con principios y valores. El caso de Roe versus Wade, la Corte de Estados Unidos era republicana, supuestamente un partido de derecha. Un partido de derecha legalizó el aborto en los Estados Unidos. Uribe, presidente de Colombia, de derecha, católico, practicante, legalizó el aborto en Colombia bajo el pretexto de aborto por salud. Hay mujeres en Colombia que abortan porque el embarazo les da estrés, porque el aborto les causa migraña. Entonces, como es salud, pueden abortar. ¿Quién legalizó eso? Uribe, un presidente de derecha, y que además dice ser católico. Entonces, este punto es, yo tengo que saber por quién voto, no si es de izquierda, de derecha, si es zurdo, si es conservador, no. Quiero saber, ¿este político tiene o no tiene compromiso con nuestros principios y valores? Eso es lo que yo tengo que preguntar. Porque los políticos pro vida, yo conozco, porque hago cabildeo en la Asamblea y en varios congresos en América Latina, conozco políticos súper fuertes que vienen de partidos de izquierda. Un ejemplo clarísimo, ¿quién les dio la vuelta en la votación de Argentina en la primera vez que ganamos, en el 2018 que ganamos? ¿Saben quién fue? Fue un político del Frente Amplio de izquierda, zurdo toda la vida, ateo a más no poder, que resulta que él hacía, porque ustedes saben que los progresistas, los zurdos, algo que hay que reconocerles, y me saco el sombrero y tenemos que aprender, es el trabajo puerta a puerta, cara a cara que hacen en los barrios. Ellos están en los sectores populares, están con los obreros, ¿no es cierto? Y muchos sacerdotes, muchos laicos comprometidos también están ahí. Pero resulta que este señor de izquierda, este diputado, cuando fue una vez a hacer actividades en un basurero en Argentina, se encontró con una niña que tenía espina bífida, que había sido botada en el basurero, estaba comida por ratas, estaba prácticamente pudriéndose en el basurero y estaba viva.
Él la cogió, la rescató, les llevó al hospital, pagó absolutamente todas las cuentas del hospital, se enamoró tanto de esa niña que la adoptó. Y el momento de la votación, a pesar de que el partido votó a favor del aborto, él se levantó con toda esta historia, ustedes la pueden ver, está inclusive salió en varios medios de comunicación, y él dice claramente, sería un absurdo que yo, que rescaté a una niña de un basural, yo, que me enamoré de una niña que no es mi hija natural, y cuya madre no la quiso, no la cuidó, y yo soy el padre y la madre de esa niña, que yo vote a favor del aborto. Jamás lo haré, porque no estoy de acuerdo que se maten en los vientres de una madre a hijos. Hay que darles la oportunidad de vivir. Entonces, ese es el punto. ¿Quiénes están con nuestros principios y valores? Y eso yo lo tengo que preguntar cuando son candidatos, cuando quieren incursionar en política, y yo tengo que saber a quién le voy a dar el voto, porque no me sirve de nada un Uribe que por muy católico, de misa diaria, de rosario diario, que dijo que era católico, que iba a misa casi todos los días, que el momento en que pudo evitar el aborto en su país, dio paso a una de las leyes abortistas más terribles de todo el continente, porque se habla muy poco del caso de Colombia, pero el caso de Colombia es de los más graves, porque dijeron que era aborto por violación, porque por ahí abren la puerta para luego entrar hasta por las ventanas, y terminó siendo aborto por violación y aborto por salud, y hoy todas las mujeres hasta los 9 meses pueden abortar en Colombia de una manera totalmente desalmada, ¿no? Y los medios de comunicación, esto sí ya es para Ripley, ¿no? Ya muy pocos, casi ningún medio de comunicación que hay actualmente es un medio de comunicación creíble. Es un medio de comunicación que está hecho para que tú pienses como ellos quieren que pienses. Entonces es importante la formación del que está recibiendo esa información. Entonces, ¿qué pasa con la CNN, por ejemplo? La CNN es totalmente demócrata. Es abiertamente del Partido Demócrata. Entonces, todo lo que vaya a favor de su tendencia va a ser publicado con una visión positiva. Todo aquello que vaya en contra de su visión va a ser publicado como algo negativo. Venezuela tiene captado todos los medios de comunicación por la revolución socialista del siglo XXI, la revolución bolivariana. En Venezuela solo se escucha lo lindo, hermoso, precioso y maravilloso que es el régimen socialista. El papá Estado que da cuadernos, el papá Estado que da libros, el papá Estado que da harina, que da azúcar. No se oye jamás la cantidad de presos políticos torturados y muertos. No se habla jamás de la cantidad de iglesias expropiadas y utilizadas por el régimen para convertirlas en escuelas de adoctrinamiento de izquierda revolucionaria. No se habla de la cantidad de religiosas y religiosos que han desaparecido por haber opinado en las iglesias o en las catequesis en contra del régimen. De eso no se habla, eso no se topa, ni siquiera acá llega a ser noticias. Cuando tú hablas con los venezolanos y te cuentan cómo tienen que hacer filas de 9 horas, 10 horas para conseguir una pierna de pollo, 1 litro de leche, empiezas a despertarte y darte cuenta realmente qué es lo que está pasando. Los medios de comunicación, cuando ustedes se den cuenta y vayan a la premiación o vean la premiación esta de los Óscares, ¿no? Porque Hollywood es la ventana abierta de toda esta tendencia. Cuando ustedes vean una premiación del Oscar, ustedes ya van a saber cuál va a ser la política de las Naciones Unidas. Todo, absolutamente todo. La película de esta sirena que de pronto se enamora de este hombre y que de pronto resulta que no era ni sirena ni sireno, sino que era una persona trans y que no importa si era hombre o mujer y resulta que el artista no era mujer, era hombre. Toda esta trama mañana va a estar en las leyes de nuestros países, así seguro. La película esta de la montaña, donde 2 hombres se amaban, donde 2 hombres se querían y fueron despreciados y humillados. ¿Qué pasó después? Todas las leyes cambiando a favor de las relaciones del mismo sexo. Entonces, esa es la ventana con los medios de comunicación.
Y ya no les cuento Netflix, más del 70% de la producción de Netflix es justamente para difundir su ideología, ya, más del 70%, y existe una gran cantidad en este momento de redes sociales, por ejemplo, YouTube, Twitter, acaban de sancionar a Lex News por publicar temas a favor de la vida, de la familia, del ser hombre, del ser mujer. Y aquí quiero hacer una aclaración. Nosotros no estamos en contra absolutamente de nadie. Ustedes como adultos pueden vivir su sexualidad en su recámara como les dé la gana. Pero que usted me imponga su forma de vivir en su recámara, en la educación, a mis hijos, ese es otro cantar. Que usted como adulto decida vivir en una vida sexual acorde a lo que usted cree que debe vivir, acorde a sus sentimientos y asuma las consecuencias, es su problema como adulto. A nivel espiritual, psicológico, biológico, es su problema. Pero no se meta con mis hijos. No les diga a mis hijos que la forma de vivir lo que usted siente en su recámara es lo que yo les tengo que enseñar a mis hijos para que mis hijos practiquen. En mis hijos, en mi casa, los educo yo, porque yo soy la madre de mis hijos y yo le doy la educación con mis principios, con mis valores, y ni usted, ni el Estado, ni ninguna organización tiene derecho a meterse en mi casa y mucho menos en el cerebro y la educación de mis hijos, porque si mis hijos les da alguna enfermedad de transmisión sexual, si mis hijas se embarazan y luego por su culpa tienen que abortar, ¿saben quién va a tener que pagar la cuenta? ¿Quién va a tener que aguantar todos los daños emocionales y psicológicos? Yo, la mamá, porque papá Estado no está después de que la hijita aborta y le da depresión y tiene síndrome posaborto. Después de eso, no hay papá Estado. No hay grupo feminista. Después de que el niño se castra y después de que quiere volver a su estado original, no hay grupos trans que le apoyen. No hay organización de las Naciones Unidas que le ayude emocionalmente. Entonces, es importante que yo sepa que a mis hijos los educo yo. Si soy católica, yo sé que la responsabilidad que tengo es cara a Dios. Y yo tengo que hacer de mis hijos ciudadanos del cielo, no ciudadanos del mundo. Estamos de paso por este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestros hijos tienen que ser ciudadanos del cielo, porque yo al que le daré cuentas de la educación de mis hijos es a Dios. No el Estado, no la profesora. Yo como mamá daré cuentas en el cielo, mis hijos a Dios. Miren el testimonio de Gloria Polo, lo tienen en YouTube. Miren lo que pasó con ella el momento que se dio cuenta la educación que le dio a sus hijos y el momento de su juicio cara a Dios, qué es lo que tuvo que vivir y qué es lo que escuchó de Dios el momento que se dio cuenta lo mal que había educado a sus hijos. Era una de las razones por las cuales ella se estaba condenando al infierno, porque no educó a sus hijos como Dios le había pedido que eduque. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos. Por eso es importante ser claros y contundentes en la defensa de la educación de nuestros hijos. ¿Cuáles son las líneas de pensamiento que gobiernan esta ideología? Gramsci, con la revolución social, decía que no se va a alcanzar nada. Él ya lo veía venir, de hecho fue sancionado por el Partido Comunista por el pensamiento que tenía. Él decía, si no hay empresa, ¿quién va a pagar los impuestos? Y si no hay impuestos, ¿con quién vamos a mantener la revolución? ¿Cómo vamos a pagar maestros? ¿Cómo vamos a sobornar a los grupos sociales? Entonces él ya decía, mira, esta revolución social no funciona. Vamos a quebrar a los países. Y él proponía pasar de la revolución social a la revolución sexual. Él decía que la mejor manera de dominar a un grupo es a través de desordenar su sexualidad, porque el momento en que tenga un desorden sexual y viva el hedonismo y el placer, va a ser lo único que le importe y ya ni el progreso, ni el pan, ni nada le será importante. Entonces ahí sí viene la dádiva. Son tan pobres, tan mediocres, sin capacidad de pensar, sin capacidad de opinar, que cualquier cosa que le des le va a parecer maravilloso. Y eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que está pasando ahora en nuestros sectores. Luego tenemos el neoconstructivismo en la construcción de las nuevas realidades. Ya no soy hombre, puedo ser mujer, y el aborto ya no es el aborto de un hijo, es el aborto de ser. ¿No es cierto? Progresista,
y la Iglesia Universal con todo el tema de la nueva era. Ya no hay un Dios, un solo Dios, único y verdadero. Ahora cualquier cosa puede ser Dios, la Pachamama, podemos creer en Buda. Total, todos son profetas que son enviados para salvar al mundo. Entonces todas las religiones valen, todo se puede, nada importa. Entonces da igual si es que yo rezo, como que si me pongo una piedra de cuarzo para la energía, todo da igual. Entonces la nueva era también es algo que se viene imponiendo. Las estrategias, vamos a ir rapidito, exageran el número de muertes, en el tema de la maternidad, hablan del aborto por violación, tenemos el tema del empoderamiento de la mujer, excluyendo al varón, haciéndole creer superior al varón. Tenemos el tema de la violencia doméstica, que lo han puesto muchísimo como eje temático para hacer del varón un objeto realmente dentro de todo este tema legal. El hombre se ha convertido en el agresor, la familia es un lugar de violencia. Eso es algo que hoy con la pandemia se ha convertido en un decir de todos los días, ¿no? En la familia se viola, en la familia se mata, en la familia se pega, la familia es culpable de la agresión, la familia es culpable de la violencia y se ha convertido en algo que estamos acostumbrados a oír y finalmente terminaremos odiando a la familia y odiando al varón. Tenemos la salud sexual reproductiva, tenemos los derechos sexuales y reproductivos, tenemos los nuevos derechos que ellos están inventando, como inclusive dentro de las Naciones Unidas para meternos el tema de, no existe el derecho a la salud sexual reproductiva. Ellos lo han nominado así y ahora prácticamente es algo que está impuesto en nuestras leyes, ¿no? Las católicas por el derecho a decidir se han infiltrado dentro de la iglesia, se han infiltrado dentro de los grupos cristianos con nombres como católicas por el derecho a decidir, la nueva iglesia, la iglesia de las mujeres, la iglesia, como le llaman ahora, multicolor, o la iglesia de los gustos sexuales, ¿no es cierto? La iglesia donde ustedes ven sacerdotes que celebran gaymonios, sacerdotes con pañuelo verde que quieren apoyar el tema del aborto, religiosas que salen a marchas a favor del aborto, porque hablan de que si Dios le pidió permiso a María Santísima para poder tener un hijo, si es que ella aceptaba o no, entonces ese es el primer derecho a decidir. Hablan de que si San José pudo vivir casto con la Virgen, es una mentira porque la castidad no existe, entonces sí tuvieron otros hijos, y como cuando Jesús habla y dice que habla de sus hermanos y de su madre, entonces Jesús sí tuvo otros hermanos. Es decir, reinventan, reinterpretan y usan absolutamente todo para engañar a la gente, ¿no? También existen no solamente las Naciones Unidas, sino fundaciones privadas. Aquí en México ustedes tienen las católicas por el derecho a decidir, la Liga Nacional del Aborto, la Fundación Ford, la Organización Nacional para la Mujer. Los Rockefeller en México están metidos, pero al 100% con los Ford. La estrategia es, somos una fundación de ayuda social, de ayuda ecológica y queremos transformar la realidad. Según confesaron algunos de sus miembros más calificados, la francmasonería tuvo una participación de primer plano en las actividades internacionales a favor de la anticoncepción y el aborto. Y yo sé que el tema de la anticoncepción es súper fuerte. Voy a hacer un paréntesis, me voy a robar exactamente 5 minutos. Yo sé que tengo ya 5 minutos para terminar, pero me voy a robar 5 minutos de su tiempo. Yo quiero ser clara con respecto al tema del empoderamiento y del derecho de la mujer. Soy de las primeras que desde que tengo 14, 15 años he luchado por los derechos de las mujeres. Fui miembro de un grupo armado del movimiento Alfaro Vive Carajo, me formé en el movimiento de izquierda revolucionaria, trabajé como consultora en las Naciones Unidas, creí firmemente en los derechos de salud sexual, reproductiva y género. Tristemente llevé a muchas mujeres a abortar, pero cuando caí en cuenta del engaño no fue ni por fe, yo sé que fue obra de Dios, fue la oración de mi abuelo, pero sé también que desde la razón me pude dar cuenta de lo que estaba pasando. Mis proyectos, el proyecto que más grande tuve fue un proyecto de $6,5 millones en salud sexual y reproductiva. Entregamos, no les digo algunos condones, trajimos contenedores de preservativos para entregar a los adolescentes. Entregamos pastillas de emergencia como si fueran caramelos.
Trajimos inyecciones anticonceptivas para poner a los adolescentes y que no se den cuenta los padres de familia, porque pensábamos que el derecho al erotismo, el derecho al placer de los jóvenes es sagrado y ni los padres pueden opinar al respecto. Cuando terminamos el proyecto lo evaluamos y nos encontramos con la triste realidad de que quintuplicamos el embarazo adolescente. Por eso cuando ustedes tengan encuentros con estas abortistas que digan, pero si México ha quintuplicado el embarazo adolescente, porque han quintuplicado el embarazo adolescente en Panamá, en México, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en Ecuador, en todo lado. Pregúntenle desde qué año vienen ellos trabajando esto. Desde el año 1980 lo vienen trabajando. En el 88 fue su auge dentro de las leyes educativas de todo el continente. Por eso está quintuplicado, porque no existe ningún anticonceptivo 100% seguro. No existe. Pueden preguntarle al ginecólogo más experto del mundo. Pararse en un encuentro de ginecología y decir, díganme cuál anticonceptivo es 100% seguro. No existe. Casi todos los anticonceptivos son abortivos porque impiden la implantación del óvulo fecundado en el útero, porque daña el útero, seca el útero. Tiene 3 efectos: espermicida, anovulatorio, es decir, impide la salida del óvulo, y antiimplantatorio, es decir, el óvulo que ha sido fecundado no se puede implantar. Por eso han quintuplicado el embarazo adolescente. Han aumentado de 5 a 20 y otros dicen 25 las enfermedades de transmisión sexual. En mi tiempo, en el 90, había 5 tipos de enfermedad de transmisión sexual latentes y además eran como mala palabra. Ustedes acuérdense, cuando uno decía sífilis, cosas por el estilo, los papás decían, mijita, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? Porque era así como algo vetado. Eran 5, hoy hay de 20 a 25 y ya no son solo genitales. Hay bucales y anales por el tipo de relaciones sexuales que les estamos haciendo que nuestros hijos vivan. Esa es la realidad. Cuando yo me di cuenta y escuché de los mismos promotores del proyecto lo que estaba pasando, la cantidad de contagiados de VIH-Sida, la cantidad de jóvenes con virus de papiloma humano y herpes, porque ningún anticonceptivo evita las enfermedades de transmisión sexual. Ninguno. El preservativo no fue hecho para evitar una enfermedad de transmisión sexual. Primero fue una tripa de borrego para evitar que el espermatozoide llegue al óvulo. Hoy está hecho de látex y resulta que el látex, depende de la calidad que sea, no existe un solo centro en todo de México, Argentina, un solo centro de control de la calidad de los preservativos, pero ni el preservativo impide enfermedades de contagio piel a piel, como son el virus de papiloma humano y el herpes. Así que con o sin preservativo los chicos se están contagiando. El 46% de adolescentes que viven una vida sexual activa y promiscua ya están contagiados de virus de papiloma humano en nuestro continente. Y la sífilis estuvo a punto de ser pandemia en Argentina y Chile y gracias al COVID no siguió creciendo las cifras. Esa es la realidad que estábamos hablando. Nosotros empezamos a cuestionar, empezamos casa adentro a decir que eso no iba, nos dijeron que o lo tomamos o lo dejamos. Y dejé mi súper sueldo de consultora y me fui, porque ante todo soy técnica. Si a mí me das $6 millones para bajar el embarazo adolescente y mejorar la vida sexual de los jóvenes, y lo que veo en los resultados es que empeorado, ¿sabes qué? No funciona la metodología y no está funcionando en ninguna parte del mundo, en ninguna. El país donde más anticoncepción se entrega, que es Estados Unidos, cada 7 segundos. Pueden entrar al Ministerio de Salud de Estados Unidos, ahí hay una página, y van a darse cuenta que cada 7 segundos un adolescente, un joven se contagia de un tipo de enfermedad de transmisión sexual. Cada 7 segundos. Esa es la realidad que estamos viviendo y no les están diciendo a nuestros hijos. Por el otro lado, hablan de tanto empoderamiento y que la anticoncepción es empoderamiento de la mujer y ni siquiera nos han enseñado a las mujeres clases básicas de sexualidad, de reconocimiento de nuestra salud reproductiva. Primero, las mujeres tenemos una vida reproductiva como un reloj, desde la menarquia, la primera menstruación, hasta la menopausia. Y tenemos un solo día de fertilidad, de 8 a 12 horas. ¿Saben por qué? Porque el óvulo normal 8 horas y el superóvulo vive 12 horas.
El 98% de anticonceptivos y contraceptivos están hechos para mujeres que nosotros somos fértiles un día al mes, mujeres. La anticoncepción nos enferma, nos da migrañas, nos da hemorragias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares a causa del uso y abuso de la anticoncepción, que nos destruye, nos daña, nos da obesidad. Hay adolescentes que me dicen, ay, Amparo, ya no sé qué hacer con esta piel, con la celulitis. Deja de usar anticonceptivos, dice, me quedan viendo como diciendo, ah, ¿cómo sabes? Porque es una de las primeras razones por las que te da celulitis. Por los daños hormonales que te están haciendo. Un día al mes, que tienen signos y síntomas que podrían ser fácilmente reconocidos. El varón es fértil desde su primer sueño húmedo, la primera eyaculación, hasta el día en que se mueran. ¿Cuántos anticonceptivos y contraceptivos hay para el varón? 2, la vasectomía y el preservativo, que a lo mucho les da alergia. Vivan los derechos de las mujeres, vivan la anticoncepción para las mujeres, y ahí ven a mis compañeritas revolucionarias de izquierda que salen hasta desnudas a la calle diciendo anticoncepción para no abortar y aborto seguro para no morir. La anticoncepción te daña, te destruye y eres fértil un solo día al mes. El aborto, donde pones tú tu cuerpo, tu sangre, tu vida en peligro, y la del varón no. Entonces, esos son los falsos derechos de las mujeres. Y nosotros bien creídas y bien convencidas que todo es parte de la famosa libertad de la mujer, cuando realmente es para oprimirnos, para utilizarnos, para usarnos. Nos han prostituido y no nos damos cuenta. Una mujer realmente empoderada, verdaderamente empoderada, sería aquella que dice, mira, hoy yo acepto tener relaciones, pero siempre y cuando tú me firmes un papelito donde me digas que vas a ser mi compañero de vida, y como soy cristiana, de rodillas, cara a Dios, me vas a jurar que me vas a amar toda la vida, me vas a respetar y me vas a hacer bien. Y si no, Cholito, ese rectángulo se llama puerta y una primera patada en el rabo y a volar. En conclusión, se observan estrategias, se observan grandes millones de dólares, pero hay 3 estrategias que son las más importantes, que tienen que ver con las políticas públicas, las privadas y las fundaciones. Es ahí donde hay que empezar a trabajar. Están metidos en el Ejecutivo, en el Legislativo, como fundaciones generosas que vienen a ayudar. Están trabajando a través de iniciativas privadas como MEXFAM, como la IPPF, como Católicas por el Derecho a Decidir, y están trabajando a nivel de fundaciones locales a las que les dan dinero, y que si no fuera por ese dinero no podrían convencer ni siquiera a su vecino de matar a su propio hijo. Estas estrategias están metidas en los medios de comunicación, el lobby político, el falseamiento del lenguaje, la descalificación a toda persona o grupo que lucha a favor de la vida, de la familia, de la libertad religiosa, crear centros de investigación, programas, libros y folletos, porque eso sí han sacado cualquier cantidad de libros, de folletos, de investigación, es científico. O sea, aquí está metido Raimundo y todo el mundo. Creación de cosas emblemáticas para sensibilizar a la población, ¿no es cierto? Yo siempre digo, o sea, pobrecita, y yo como madre, soy mamá de 2 hijas, digo, imagínense lo terrible que será que Dios no quiera a una niña, a una hija de 12, 13 años la viola, ¿no? Es algo que te desgarra el alma, que realmente te transforma la vida, y usan esos casos dolorosos para poder no solamente utilizarlos para legalizar el aborto, sino que ni siquiera les ayudan, ni siquiera les dan formación y acompañamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Ayuda psicológica a la familia, ayuda en la parte legal para coger y meterle preso al violador, sea papá, abuelo, pastor, sacerdote, el que sea. Es un criminal que tiene que ir a la cárcel, y hay que darle la ayuda legal, penal, para meter a ese criminal a la cárcel. Y hay que dar todo el sostenimiento, que es prácticamente hasta 1 año, hasta que el bebé nazca. Si la mamá no lo quiere tener la posibilidad de la adopción de estos bebés. El fomento de coaliciones y redes, se coalicionan por todo lado, la coalición de mujeres, la coalición de jóvenes, la coalición de los políticos de no sé qué. Las redes están por todo lado porque tratan de captar la mayor cantidad de gente, pero es realmente inaudito. Ellas son 4 pelagatos que hacen mucha bulla porque tienen mucho dinero. Nosotros somos millones, y muchas veces una
cantidad de gente silenciada. Hay que levantar la voz sin miedo y sin vergüenza. Hay que exigir a los políticos que sean derechos y que cumplan con sus principios y valores. Y hay que trabajar para transformar mi barrio, mi comunidad. Aquí no se trata de lo que hace el Grupo Provida. Aquí no se trata de lo que hace la Líder Provida. Aquí no se trata de lo que hace el Padrecito. No. Aquí se trata de qué hacemos todos en el espacio en el que estamos. Entonces, si yo me comprometo a trabajar en mi casa, en mi barrio, en mi comunidad, en la escuela de mis hijos, en mi oficina, en mi trabajo, generando, formando, catequizando, invitando, promoviendo este tipo de principios y valores, va a haber un cambio hacia afuera. Pero no se crean que los 80 levantamanos que están en las asambleas o en los congresos, ellos van a hacerles caso. No, hay que estar adentro donde las papas queman y hay que estar afuera donde la gente vota. Porque esa gente que se ha creído el cuento de que hay que robarles a los ricos para darles a los pobres y así todos vamos a ser ricos, esa es a la gente a la que tenemos que llegar, a la gente a la que tenemos que educar, a la gente a la que tenemos que formar. Caso contrario, yo no le puedo echar la culpa a nadie. Ah, es que los obispos no dicen nada. ¿Y tú qué has dicho? Si la iglesia somos todos. La iglesia son los sacerdotes, los obispos, el Santo Padre, los laicos, los religiosos, todos somos iglesia. Entonces, ¿qué has hecho tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú con tus hijos? ¿Qué haces tú en tu comunidad? ¿Cuántas veces le has dicho al padre, ¿sabe qué? Yo quiero dar unos cursos pro vida, quiero dar unos cursos a favor de la familia, del noviazgo, de la pureza, de la castidad. Ah, es que el padrecito no hace nada, el padrecito tiene que dar misa, el padrecito tiene que atender la iglesia, porque eso sí, todos los días se dañan los focos, todos los días las flores se mueren, todos los días hay un feligrés que le pasa algo que viene donde el padrecito que le soluciona la vida. ¿No es cierto, padre? Digo, porque trabajo con sacerdotes muchísimos años y hay días en que le digo al padre, ¿cómo lo logra? ¿No? Entonces, yo tengo que ir y apoyar. Si no voy y no apoyo, no le puedo exigir a los otros que lo hagan. Yo soy el que tiene que generar el cambio y yo soy el que tiene que dar el paso adelante, ¿no? Por último, con relación a las fundaciones privadas, se puede decir que su estrategia general es presentarse como institución de beneficencia. ¡Ojo con la que te viene a dar dinero! ¡Ojo! Ah, es que yo quiero los perritos, es que yo quiero el tema del maltrato de mujeres, de no violencia. ¿Bajo qué contexto, señorita? ¿Bajo qué contexto, señora? A ver, explíqueme. Yo necesito el dinero, pero ¿cuáles van a ser las condiciones? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para eso, no? La estrategia que tenemos que tener, ya con esto termino, es bien larga. Oración, oración y oración. Sin oración, sin estar fortalecido, esta es una lucha entre el bien y el mal. Quien no tenga claro eso, no va a poder avanzar. Esta es una lucha entre el bien y el mal. Por lo tanto, yo lo primero que tengo que hacer es la oración. Segundo, formación. No es culpa de los jóvenes que crean que hoy todo se puede, todo se vale y no pasa nada. Es porque así los formaron y eso fue lo que les dijeron. Y la lujuria es un pecado que produce placer. A diferencia de matar, la lujuria se queda en ti. Entonces, yo tengo que dar formación para que los chicos vean la belleza de la vida. Si uno conoce cómo se desarrolla el bebé, si uno conoce cómo es mi cuerpo, cómo funciona mi cuerpo, te enamoras de tu cuerpo, te enamoras de la vida. Te enamoras de la pureza y la castidad. Si tú estás consciente de que tu sexualidad es un diamante, que no puede venir ningún mamarracho y una chiquifalda a llevarse cuando le dé la gana, tú vas a entregar ese diamante precioso que tienes a la persona realmente adecuada. Movilización y participación. Yo tengo que movilizar a la gente, tengo que organizar a la gente y tengo que participar en los espacios de poder. Si no, no lo voy a lograr. Movilizo y participo. Participo en política, participo en liderando, participo en la escuela de mis hijos, participo en el consejo laboral. La participación es clave. Eliminación de espacio de poder progre. Es urgente eliminar esos espacios de poder. El Consejo de la Mujer, la Oficina de la Mujer, los colectivos representados en la organización de género. A ver,
Eso, la gente en este momento necesita trabajo, educación, formación. Dejémoslo cuando hayamos solucionado los problemas de pobreza, de violencia, los problemas de educación, los problemas de trabajo, los problemas de gente que se está muriendo de desnutrición. Cuando hayamos resuelto todo eso aquí, empezamos a ver lo otro, los gustos sexuales, los sentimientos, las emociones. Ahorita hay cosas emergentes. Hay gente que está muriendo del hambre. Hay jóvenes que no tienen ni siquiera para un cuaderno para entrar a la universidad. Hay chicos que por más que tienen 80 títulos y hablan 10 idiomas, no consiguen un trabajo decente. Eso es lo principal que hay que solucionar. Solucionemos eso y luego hablamos de los gustos. Cabildeo, asambleístas, persona a persona. Yo tengo que tener la autoridad social, la autoridad ciudadana para acercarme a cualquier asambleísta y decirle cuáles son mis principios y valores que quiero que se respeten y trabajar para que no salgan leyes de la muerte o se impulsen leyes a favor de la vida. Copar medios de comunicación y redes sociales. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes tienen redes sociales? Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales. Casi todos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes publican cosas con respecto a la vida, a la familia, a la libertad religiosa? La mitad más o menos. Yo tengo que captar y copar todos los medios, todos. Si me invitan a una entrevista, me preparo y voy, o invito a alguien que sepa y que maneja los medios para que vaya. Mando mensajes en las redes sociales, formo en las redes sociales, cuelgo videos y difundo mis principios y mis valores. Tengo que copar las redes sociales y tengo que copar los medios de comunicación. Esa es una estrategia de impacto nacional y a nivel local habrá que ir buscando otras estrategias. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuántos de ustedes se comprometen a liderar procesos? Yo. 1, 2, 3. Así como, ya, bajen la mano. Si cada uno de ustedes lidera un proceso de 10 líderes y de aquí a un mes esos 10 líderes están formados, ya no vamos a hacer 10, vamos a hacer 100, y vamos a hacer 1000, y vamos a hacer 10,000, y vamos a hacer 100,000, pero tengo que empezar ahora. No mañana, hoy. El mañana es un nunca. Hoy, en nombre sea de Dios, tiene que empezar un nuevo capítulo en nuestra vida, en la vida de nuestra comunidad y en la vida de México. Porque si yo hoy no doy ese paso adelante, mañana pierdo todo el derecho de decir, no sabía, a mí nadie me dijo, y es que yo pensé que no era. Ya han perdido el derecho porque se los he dicho con todas las letras. A partir de hoy, los invito a ser soldados de la Virgen María, soldados de la causa Pro Vida y Familia, pero sobre todo, líderes sociales de un verdadero cambio social que México y América Latina necesitan. Muchas gracias.